Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que pues ustedes decidan ver este programa. Soy David Mendoza y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este Cronómetro 2020. Muy agradecidos por sus mensajes. Gracias por estarnos viendo. Cada vez ahí vamos poco a poco, bueno, pues integrando a más personas en nuestros espacios. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también, por supuesto, aquí en nuestra página de YouTube. Les pedimos, por favor, que activen sus notificaciones y se vayan agregando a esta comunidad. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, sobre todo porque, pues, vamos a hablar, hay una mezcla de lo que vamos a hablar el día de hoy que tiene que ver con la zona conurbada de la Ciudad de México, pero que a su vez también tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con esta situación en términos de seguridad, tiene que ver precisamente con la capacidad que hay de las autoridades para generar política pública, o más bien, yo diría, administrar un poco el caos. Y para ello, bueno, pues nos acompaña el día de hoy don Rodrigo Castillo. Don Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias, David. También es un gusto verte a ti y estar aquí con toda la gente de Cronómetro, ¿sí? Con nuestra audiencia. Gracias, Rodrigo. Y el día de hoy nos acompaña Óscar Iván Godínez. Fíjense, él es sociólogo urbano, maestro en planeación y políticas metropolitanas, y además de todo, es especialista en estudios de género de los hombres y las masculinidades. Él hace, pues, estudios sobre políticas para incorporar a los hombres en la igualdad de género y la no violencia. Y decidimos invitarte, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en este Cronómetro 2020. Hola, David, muchas gracias por la invitación. A ver qué sale de esta reflexión de vivir en la periferia, de ser parte de la periferia, de cómo habitamos, ¿no? Y cómo nos conciben a los de la periferia, porque también esa es otra cuestión del estigma y cómo se nos racionaliza en términos de allá vienen los de Catepec, aguas, ¿no? Tiene mucho que ver también cómo se construyen estos imaginarios y charlemos un poco. Oye, yo creo que hay que charlar bastante, sobre todo porque justo como dices, mucho se ha planteado y de hecho el programa surgió, amigos, Óscar, Rodrigo, justo cuando en la semana les dije que a mí me había impactado mucho este asalto que se dio en la autopista México-Puebla, allá por la salida hacia, pues sí, lo que es Los Reyes, La Paz, un municipio del Estado de México conurbado, con muchas deficiencias, con poca planeación y que, pues si hacemos la revisión completa, pues es lo mismo que pasa en municipios como Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautepec, todo lo que es esta zona que está alrededor y que tiene una diferencia, por ejemplo, cuando sales del lado de Toluca, aunque también hay una zona, ¿no? Que está ligada más hacia a la Ciudad de México. ¿O qué tal del lado de Iztapalapa, donde se junta también con lo que es Nezahualcóyotl? Las condiciones en las cuales se ha ido creciendo esta mancha urbana, que inclusive hay quienes ya la llaman la megalópolis, porque ya no hay separación alguna entre lo que sería la Ciudad de México y el Estado de México, salvo en algunas partes. Tal vez, por ejemplo, podríamos plantear esta parte de la salida de Coajimalpa, ¿no? Que está hacia la parte boscosa, que dirige hacia Toluca, pero que también poco a poco ha sido invadida. Se están quitando árboles, se están quitando bosques para darle espacio a todo esto. Y del lado norte, bueno, pues Tlalnepantla, Ecatepec,
están ahí presentes, también ya muy pegados a la Ciudad de México, ya sin ningún tipo de colchón. Una zona del Estado de México donde hemos visto tragedias, como el caso de las viviendas que estaban abajo del Cerro de Chiquihuite, donde se desprendió una mole rocosa y se llevó como si fuera un juego de boliche, no sé cuántas casas, provocando no solamente muchísimo daño a las personas en su patrimonio, o lo que pudiéramos llamar patrimonio, pero también es una situación donde a las personas no les han dado oportunidad de crecer de una manera ordenada. Recuerdo también aquella época donde transitaba el famoso, ay, se me fue el nombre, los que van por vía aérea, que están en Ecatepec, el cablebús, ¿no? El cablebús. Y que cuando con Peña Nieto los inauguraron, a las autoridades del Estado de México no se les ocurrió mejor cosa que pintar las casas por donde iba a pasar el presidente, y que por donde estaban las canchas de fútbol de tierra y de piedra, pues decidieron contratar por algún día que fueran a poner pasto sintético para que desde las alturas el presidente viera que el Estado de México no estaba en condiciones tan malas. Oscar, sin duda, y lo platicamos también antes de esta entrevista, hay una película que, por cierto, amigos, la pueden encontrar en YouTube, que se llama ¿Cómo ves? Y en esta película, de alguna forma, retratan las condiciones en las cuales las personas viven y fueron, obviamente, conducidas de manera partidista por, en aquel entonces, el PRI, y para ir poblando, ir buscando espacios en lo que sería buena parte de lo que sería hoy el lago de Texcoco. Oscar, la verdad es que, híjole, muy compleja la situación en el Estado de México. Pues tiene muchas complejidades. De entrada, lo que sucede en el Estado de México es derivado de lo que sucede en la Ciudad de México. Es decir, primero, cómo se ha dado el crecimiento dentro de la Ciudad de México, y a partir de esta expansión o de estas políticas habitacionales que han emergido desde los 90s, que se han venido reafirmando incluso con el gobierno de Andrés Manuel cuando gobernó la Ciudad de México con el Bando 2, han hecho toda una política de expulsión y de favorecer el crecimiento horizontal de la ciudad, es decir, que la ciudad crezca a lo bruto, ¿no? Que se expanda, y con un impacto a hoy día que está el tema de lo ambiental, con un impacto sobre los recursos y el medio ambiente que no hemos cuantificado hasta dónde este impacto nos va a regresar en algún momento. Ya lo hemos observado con estos ejemplos que tú dices, de lo que sucedió el año pasado en el Cerro del Chiquihuite, con lo que ha sucedido con las inundaciones de Ecatepec, Claro. de la zona oriente. O sea, estos ejemplos son derivados de este crecimiento desordenado de la ciudad, en donde al final de cuentas el crecimiento ha priorizado una expansión sin control, una expansión en donde inclusive no solamente interviene el Estado con sus políticas muy flexibles, bastante flexibles yo diría, sino también la forma en cómo se ha generado una urbanización en el Estado de México. Recordemos una cosa también, el Estado de México está partido, no sé si en dos o en más partes, es decir, la zona de Toluca, Sí, claro. la zona del Valle de Cuautitlán, la zona del Valle de Oriente, o sea, hay una serie dentro del Estado de México hay muchas realidades, muchas zonas que han permitido que se desarrolle de una manera, yo puedo decir, desordenada. Aunque exista planeación, aunque existan hoy día proyectos habitacionales que han generado esta noción de hacer una ciudad dentro de la ciudad, que en realidad es crecer la periferia a lo bruto, sin control y sin orden. Esto te ha permitido, en cierto modo, que la ciudad se expanda, que de repente ya, yo recuerdo, por ejemplo, como habitante de Ecatepec, que decía, no, el límite de la ciudad terminaba en el lago de Texcoco. No. El lago de Texcoco hoy día es Ciudad Azteca, perdón. Ya se urbanizó, ya no existe el lago de Texcoco, ya todo está habitacional, ¿no? Decía, no, es que la ciudad llegaba hasta Nezahualcóyotl, no, ya está Chimalhuacán, está Chicoloapan, hay conjuntos habitacionales que han llegado a generar otras dinámicas y que han venido a complejizar el modo de cómo se habita la ciudad.
Y ahí es bien importante porque estos desarrollos habitacionales, en algún momento lo platicamos, es lo que genera el conflicto y este caldo de cultivo que está sucediendo en el Estado de México. ¿Por qué? Porque se da este crecimiento de la periferia, pero se da un crecimiento sin oportunidades, sin empleos, sin habitabilidad para quienes llegan a estos conjuntos habitacionales, sin vías de comunicación, sin panteones incluso hasta para morirse. Eso me queda claro que la urbanización no lo contempló. Lo que contempló es desarrollos habitacionales de 25,000 a 30,000 viviendas y nada más, ¿no? Desarticulados de la ciudad, y sin ninguna vinculación, de cómo generar empleos y oportunidades para quienes residen en estos espacios. Y si me permites, Oscar, aquí hay un detalle que yo creo que llama mucho la atención, Rodrigo, sobre todo porque, bueno, pues en esta época de los 60s, 70s y 80s, todas estas zonas fueron pues prácticamente pobladas por muchísimas personas que trataban de buscar una oportunidad en la Ciudad de México. Recordarás aquella vieja película, Rodrigo, de El Mil Usos, donde planteaban cómo una persona que venía de fuera pues trataba de llegar a la Ciudad de México y se instalaba obviamente en estos espacios, ¿no? Tanto el Mil Usos 1 como el Mil Usos 2, porque fueron dos vertientes, una crítica social hecha, por cierto, por el extraordinario actor Héctor Suárez, ahí lo marcaba. Pero también, por ejemplo, me recuerda mucho una película de Valentín Trujillo que se llama Perro Callejero, donde también planteaban este problema en términos de lo que sucedía con los niños de la calle, un fenómeno que también de alguna manera implicaba esta migración de las personas que llegaban a la ciudad. Todo esto impulsado ¿por quién? Pues obviamente por el partido político en aquel entonces en el poder, ¿no? Rodrigo Castillo. ¿Cómo veríamos este análisis? Porque esto no fue creciendo porque sí. Hubo un apoyo de las autoridades en su momento. Claro, es correcto, David. A ver, lo que estás describiendo y pones como un buen ejemplo la película del Mil Usos es esto. Fue la migración del campo hacia la Ciudad de México, ¿sí? Porque era donde había trabajo, donde estaba mejor pagado, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente del interior, ¿sí? De Hidalgo, de Puebla, de Michoacán, de Guerrero, vinieron a la Ciudad de México para buscar trabajo. Pero es justo lo que dice Oscar, ¿sí? Se planificó por la necesidad al llegar tanta gente y al estar asignados, se empieza a planificar, se empiezan a crearles vivienda, ¿sí? Pero a la más vieja usanza mexicana, primero ponen el pavimento y después ponen el drenaje, ¿sí? Claro. Gastan la lana, hacen todo, se toman la foto, entregan, pero no dotan de servicios, no dotan de polos locales para desarrollo de empleos, de comercio, etcétera, etcétera, ¿sí? Es ponerles donde vivan y ya, y se cumple con esto. Como bien dices, el partido en el poder en ese momento lo capitalizó, ¿sí? Porque era una necesidad, o sea, porque la gente ya estaba ahí, ya había llegado a esas comunidades, se había empezado a hacer crecer sus viviendas como podía, ¿sí? Yo recuerdo, y no tan al oriente, junto a la CTM Culhuacán, que es donde viven mis padres, hay una colonia que se llama Carmen Cerdán y había casas que eran tabiques nada más pegados con techo de lámina en 1985, David. ¿Sí? ¿Sí? Entonces así llegó la gente, dijo, esto es mío, se organizaron, hicieron los predios y empezaron a levantar. Cuando ya había necesidad de que les pusieran alumbrado, drenaje, etcétera, etcétera, las autoridades entonces sí ya venían, veían cómo le hacían y les empezaban a crear departamentos, ¿sí? Los famosos gallineros, ¿sí? Departamentos muy pequeñitos, algunos sí los pagaron, otros no los pagaron, obviamente los líderes vecinales se quedaron con 2 o 3 y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fue esto, ¿sí? La Ciudad de México no ha tenido una planificación adecuada en su crecimiento. Yo me atrevo a decir que desde el siglo antepasado, ¿sí? Entonces, si juntas todo, el fuerte proceso de industrialización que vivió México a partir de los 50, que fue lo que jaló a la gente, ¿sí? Las grandes grupos de personas que llegaron a buscar trabajo, ¿sí?
y la falta de interés y el cortoplacismo, esta mentalidad que tenemos de ver todo nada más en términos del sexenio, ¿sí? Este sexenio inventamos el agua tibia, hacemos todo, nos tomamos la foto y el que venga a ver qué hace, es lo que están generando esto, o es lo que ha generado esto, que la Ciudad de México crezca, como bien dice Oscar, a lo tonto, ¿sí? Sin ver qué es lo que necesitan esas comunidades para poder vivir de manera digna, ¿sí? Si además de eso, las ofertas de trabajo que valen la pena están en la zona de Polanco, O Santa en la zona de Fe, las Lomas, en o hasta Santa el Fe, bueno, sur, y vemos gente recorriendo desde el Estado de México hasta el sur de la ciudad, o desde el norte hasta la mitad de la Ciudad de México, o así hasta la es, Colonia del Valle. Es un caos, es una situación gravísima. así es, ¿sí? Entonces, no hay quien aguante esto, ni la red de transporte público, que además tampoco está bien planificada, ¿sí? No hay forma de que la gente tenga la capacidad de decir, bueno, me traslado, en 40 minutos llego de mi casa al trabajo y tengo chance de regresar a buena hora y hacer vida dentro de la misma comunidad. Son estas colonias que son, dormitorios nada más, salen desde muy temprano la gente a trabajar en la oficina, en la tienda, en el Oxxo, en las taquerías o en alguna dependencia, ¿sí? Salen a las 4 o 5 de la mañana y regresan a las 10 11 de la noche a dormir y se acabó. Entonces sí es muy, muy complicado esto. Oye, y yo quisiera retomar algo que había dicho Oscar al principio. Bueno, no es lo mismo algunas zonas del Estado de México que otras, ¿verdad? Yo lo dividiría, como bien lo señalas, Oscar, pues a lo mejor yo me iría con dos lugares simplemente, ¿no? Una cosa es vivir del lado de Toluca, donde está Valle de Bravo, donde está Metepec, Tejupilco, Tenango, inclusive Atlacomulco, porque todavía Ixtapa de la Sal, porque es una zona entre turística, boscosa, con muchos recursos, inclusive todavía mucha agua, a pesar de la grave crisis, por ejemplo, que se está viviendo hoy ahí en lo que es Valle de Bravo. Y otra cosa ya más distinta sería estar en la Nicolás Romero, o en Tepozotlán, o en Tlanepantla, en Coacalco, en Zumpango, en Ecatepec, en Texcoco, en Chimalhuacán, donde, bueno, la condición es otra. Y tal vez ahí medio se zafaría un poco Chalco, Mecameca y Ozumba, porque está nuevamente a un lado de una zona boscosa del lado de Puebla. Pero en este mismo sentido, yo creo que valdría la pena que nos detuviéramos, Oscar, en esta parte de la movilidad. Como no hay trabajo dentro de las zonas, las personas se tienen que trasladar a sus lugares de trabajo y se tienen que mover desde estos municipios hasta la Ciudad de México, y esto está creando muchos problemas, entre ellos, y justo por lo que quiero que platiquemos ahorita y que nos des el punto de vista, Oscar, la inseguridad, porque todas estas personas se tienen que mover, pues obviamente lo que haya, como no había Metrobús, como no hay líneas del metro, apenas se están alargando o se pusieron en marcha lo que serían en España, Rodrigo y yo, que conocemos los trenes de cercanía. Bueno, aquí es la línea A, la línea B, que de alguna forma llegan hasta ciertas partes del Estado de México y lo conectan con la ciudad. El resto de las personas se mueven desde mototaxis, bicitaxis, combis, microbuses, bueno, el teleférico que está ahí en Ecatepec, y ahora, pues los camiones, ¿no? Eso es lo que hay, pero buena parte, el grueso de la población se tiene que mover en microbús, Oscar. ¿Cómo ves esta situación? Y antes de complementar esto, quisiera decir que además la manera en cómo se ha gobernado el Estado de México es bien interesante. Todos los gobernantes han sido del grupo de Atlacomulco, ¿no? Chaufer, Montiel, o sea, han gobernado y vienen de aquella zona. El único que se salió del Huacal fue Erubiel, ¿no? Que representaba una de las zonas más populares, como era Catepec, y más pobladas, que según tenía otra visión de poder generar una mirada más empática hacia esta zona oriente y del Valle de Cuautitlán. Y bueno, hay muchos deberes por parte del gobierno de Erubiel en ese sentido. Regreso a lo segundo que planteabas. Hay un tema
interesante ahí que tenemos que revisar. Recordemos que la ciudad tuvo como 3 modos de producción. Una fue el fraccionamiento, ¿no? Que llegaban, lotificaban, había servicios, tenían una plusvalía mucho más alta porque pues había servicios y esto implicaba un ordenamiento de lo que era el crecimiento de la ciudad. Y estaba el fraccionamiento muy politizado y muy desde grupos, ¿no? Muchos de ellos derivados del PRI, casualmente, que llegaron y poblaron la zona de Naucalpan, aunque fueran zonas de minas, ahí se instalaron, ¿no? O que llegaron a los cerros, como el Chiquihuite, y ahí generaron zonas habitacionales, ¿no? Sin servicios, sin nada, aunque después el gobierno es el propio que legitima esos fraccionamientos, llegando con el poste de luz, llegando con los servicios, pero al final de cuentas dentro de la informalidad. Y no olvidemos el tema de la producción que generó en algún momento el Estado a través de Infonavit, que esa era otra lógica de vivir la ciudad. Claro. Y esto que planteas del Mil Usos y de la película de Cómo nos ven, tiene que ver porque de repente la academia iba y decía, bueno, es como llegaron con sus guajolotes y viven en 35 metros cuadrados en un edificio, ¿no? Y con todo lo que implicaba llegar con sus usos y costumbres, tener que implementarse a un modo de habitar la ciudad a través de estos modelos del Infonavit. Llegan las políticas neoliberales y esto ya no funciona. Hay que facilitar la ciudad desde otra lógica. Hay reformas para que se pueda vender la tierra ejidal y esto favorece que empiecen a llegar estos conjuntos habitacionales como y especuladores. Inmobiliarias. El boom inmobiliario. Que ahí fue el gran caos, porque en realidad lo único que hizo el gobierno es favorecer estos desarrollos habitacionales, pero nunca exigió condiciones que permitieran la habitabilidad para las personas. Es decir, nunca permitió condiciones de vivienda digna, ¿no? En 30 metros cuadrados, ¿quién vive? Sobre todo porque es una vivienda de interés social y te permite con esta lógica de que tú amplíes a tu gusto y a tu modo, y se viene otro desordenamiento habitacional, ¿no? Estos conjuntos habitacionales no garantizaban espacios como parques, áreas comunitarias como escuelas, y todo un conjunto de equipamiento urbano. Como no estaba normado, pues estos conjuntos habitacionales nada más se dedicaron a hacer casas. Por eso de repente hay estas imágenes de San Buenaventura en Iztapaluca, que es así el cerro lleno de casas, porque no hay nada más, ¿no? No hay incluso ni acciones que permitan la recuperación de aguas pluviales, ni estos equipamientos para tratamiento de aguas, y además, pues estaban inmersos en zonas equidales. O sea, yo recuerdo hace 20 años de San Buenaventura y Cuatro Vientos en Iztapaluca, o sea, tú no había forma de llegar, era llegar sobre las milpas, ¿no? Ibas abriendo camino y llegabas a estos espacios. Lo otro es que no había transporte, o sea, se fue improvisando la manera en cómo poder acercarse a los principales puntos, como los Reyes, ¿no? En el caso de Iztapaluca, empiezan a implementarse estas cuestiones como los mototaxis, ¿no? Muy para la movilidad local, pero con la intención también de generar empleos, porque no había empleos, pero había necesidad de moverse. Empiezan a llegar los taxis con toda una serie de organizaciones, incluso hasta con nombres, los guerreros, que no son nada amigables, sino son grupos de choque y de golpeteo dentro de los propios municipios, porque son estos grupos que generan cuotas, ¿no? hacia los propios municipios. Y hay toda una serie de colusión, corrupción detrás de todo lo que implica inclusive el transporte público. O sea, viajar de Iztapaluca a Ciudad de México te avientas casi 3 horas, ¿no? Con el riesgo no solamente de ser asaltado, con el riesgo de que el transporte público choque y ahí todos queden y mueran, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, en cómo se precariza la vida en la periferia, porque no solamente el transporte público, la inseguridad, sino también qué encuentras en estos espacios, qué les ofreces a los jóvenes. Claro. De entrada, nada. Lo que les estás ofreciendo es la idea de irte a asaltar, ¿no? Sin hacer estigmatización, pero en realidad la delincuencia es el negocio para los jóvenes hoy día para acceder a recursos de la manera más fácil
Y por eso lo que vemos de repente en este video, ¿no? Del asalto sobre la carretera y muchos más, es gente joven, ¿no? Gente joven que no tiene oportunidades, gente joven que no tiene de otra manera para desenvolverse, para tener el trabajo, para llevar recursos a su casa. Y bajo esta lógica de que son hombres que tienen que llevar dinero, ser proveedores, aquí pega mucho la masculinidad, pues la delincuencia es la opción viable para ellos y delinquir y cubrir con este mandato que inclusive está establecido. Pero hay tantas carencias, ¿no? Dentro de la periferia, que eso no se observa, ¿no? Eso no está como muy tangente. Imaginen ustedes tener que transportarse 3 horas diarias de Iztapaluca o de Tecama, que es el otro polo de desarrollo, hacia la Ciudad de México, De con ida estos nada más. horarios De ida. 3 horas de dejar tu vida ahí, ¿no? Y otras 3 horas de regreso. O sea, estás hablando de 6 horas de traslado. ¿Y cómo impacta la calidad de vida de las personas? No solamente en términos de salud, sino de salud mental, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que hoy día tenemos. O sea, por eso de repente llega el compañero y dice, vengo hasta la madre, y termina dando golpes y violentando a la familia porque está el hombre o quien llegue o la mujer en un nivel de estrés, de tensión, de tener que trasladar, subirse, bajar, movilizarse con el miedo a no ser asaltada y además llegar a casa y todavía tener con las otras cargas que le corresponden. Oye, Rodrigo, mucho se ha dicho de la política pública de movilidad. Hasta el momento el Estado de México sigue y se mantiene como bastión priista desde antaño. Es un espacio que finalmente también nos habla de la complejidad social, nos habla de la complejidad política, pero como bien dice aquí Oscar, nos habla también de que esto se ha convertido en un coto de poder, en un espacio en el cual, bueno, pues hasta el grupo Atlacomulco viene del Estado de México, ¿no? O sea, era tal el poder que tenían en este sentido que ¿por qué no se ha encontrado una solución viable? ¿O simplemente ha sido rebasada? Perdón, no quiero ser peyorativo, pero este Frankenstein se ha salido de las manos. Mira, sí, esta situación la genera, y lo describía muy bien Oscar, con los grupos clientelares, ¿sí? La gente se organiza, necesita obtener algunas cosas, y la única vía que tienen es acercarse al partido en el poder. El grupo Tlacomulco, el PRI, el bastión del PRI, como bien dices, ¿sí? Pues fue quien institucionalizó esto, crear grupos de interés, cooptarlos, y ellos administran las dádivas, ellos administran las prebendas en función de cómo la gente defienda los intereses del partido. Si nunca ha habido alternancia partidista, que es necesaria a nivel estatal, a lo mejor los municipios sí cambian, van y vienen, pero los resultados son, pues pueden ser bastante disparejos, ¿no? Recuerdo hacia finales de los 90, principios de los 2000, el corredor azul, que era toda la zona industrial del norte, ¿no? Tlalnepantla, Naucalpan, etcétera, etcétera. Dieron resultados más o menos, disparejos, insisto. Bueno, si la lógica con la que se crearon estas poblaciones, ¿sí? Que de ser, perdón por la palabra, no quiero ir susceptibles, pero eran pueblitos pequeñitos, y llegó el gran y todopoderoso PRI y empezó a poner alumbrado, pues la gente también se quedó con la idea de que le deben todo al partido, y se va reproduciendo, ¿sí? Si no rompes esas inercias, y no es que cambien de color, que sea otro color el que les dé las dádivas, ¿sí? Ese es el problema que creo que hay en el Estado de México y en buenas partes, en muchas zonas del país. No es que cambies, ¿sí? Cada 3 años y cada 6 a ver quién te da más, sino que la gente no debería de organizarse para exigir otras cosas, pero no lo puede hacer, por lo que también decía Oscar. Si no tienen cómo ahorrarse 1 hora de trayecto para poder llegar a donde trabajan, si no hay alrededor de su casa más que un changarrito para ir a ganar el mínimo o menos que eso, ¿sí? Para llevar unos cuantos pesos para poder subsanar sus necesidades, es un ciclo vicioso que no se rompe y que solamente está
reproduciendo, ¿sí? Gente que tiene estas carencias. Entonces, no hay, obviamente no hay escuelas, o las escuelas no tienen nivel que se necesita, no hay opciones de educación media, superior. Recuerdo en el sexenio de Fox cuando salieron los institutos tecnológicos, que los anunció como bombo y platillo. Tal vez no era una mala idea, pero no la lograron cuajar. No sé si fue falta de visión del presidente Fox, que andaba en otras cosas, o falta de presupuesto. El asunto es que no se rompe este círculo vicioso y lleva a lo que bien describía Oscar y que, bueno, decías tú en la entrada, ¿sí? La gente tiene que salir y corre el riesgo de que alguien que necesita ese dinero o cree que es la vía más, de hecho es la vía más fácil asaltar, ¿sí? Pues pase lo que sucedió en el video del 19 de marzo, ¿sí? Que golpean, vejan, y si anda muy enojado el cuate que te va a asaltar, pues te dispara y no pasa nada, ¿sí? Y es la triste realidad de varios millones de mexicanos que tienen que venir a trabajar acá por, no sé, 5 o 6 mil pesos al mes. Oye, está muy fregado. Muy triste. Oye, Oscar, yo creo que te vamos a tener que invitar otro día, porque ahorita estoy recordando un meme que apareció por ahí de Salinas de Gortari, justo cuando pues hizo o inició su campaña, el Programa Nacional de Solidaridad, el famoso Pronasol, que prácticamente desde que lo inventó Salinas no ha parado, ¿no? O sea, empezaron con el programa El Pacto de Solidaridad allá con Miguel de la Madrid, luego lo retoma de Carlos Salinas de Gortari dándole ya un toque mejor, lo reproduce Cedillo, lo sigue manteniendo Fox, lo sigue manteniendo Calderón, Peña Nieto, y hoy con este asunto del bienestar lo reproduce también Andrés Manuel López Obrador. Así es que sí me llama mucho la atención que en algún momento se intentó hacer algo, pero este asunto de la inseguridad no puede entenderse nada más así porque, qué chicos tan malos. No, es toda una vertiente, es todo un proceso muy complejo que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con asuntos culturales. ¿Cuáles son los espacios culturales que les quedan? Que tengan agua, que tengan espacios de recreación, que tengan posibilidades de estar trabajando dentro de su propio municipio. Así es que lo más seguro es que yo creo que te tenemos que invitar en otra ocasión, mi querido Oscar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera que nos pudieras hacer una reflexión final, Oscar, por favor. Y yo me quedo con la idea de que no hay que olvidar que la manera en cómo ha crecido la ciudad en el Valle de México y en ciertos municipios también tiene que ver con una cuestión clientelar. Al final de cuentas, a las personas se les ve como votantes, ¿no? La ciudad crece de una manera expansiva, sin una planeación, porque hay que ofrecerle un lugar donde va a vivir esa persona, que se convierte posteriormente en un voto. Ha habido muchos proyectos, ¿no? En ir regulando este crecimiento informal de la ciudad. Los conjuntos habitacionales se pensó que era una opción, resultó fallido. Se inventó esta idea de las ciudades bicentenarios para poder resarcir un poco toda esta mala organización de la planeación urbana, pero solamente eran 3 municipios, en donde hoy uno de ellos tiene que ver con el nuevo aeropuerto, pero fuera de ello no hay nada. Es decir, ¿qué hay dentro del Estado de México que se pueda volver atractivo? No lo hay todavía, y eso es lo que tendríamos que pensar en ciudades que puedan ser habitables, ciudades que puedan ofrecerle vida a la población, y problemas, no solamente como este de la delincuencia, el tema del feminicidio está muy vinculado también a estas cuestiones de inseguridad que se viven en este estado. Y también otro tema que hay que poner mucho en énfasis, el tema del narcotráfico y las células que se empiezan a establecer en el Estado de México y en estos conjuntos o en estas periferias, que también generan otras dinámicas y otras lógicas de cómo se tiene que vivir la ciudad. Entonces, esto no se acaba, hay que revisar mucho el ordenamiento urbano, insisto, tiene que ver también cómo se ha construido la Ciudad de México y cómo este crecimiento horizontal que se dio en ciertas delegaciones empezó a expulsar a los pobres al Estado de México, Claro. ¿no? Sin oportunidades. Y hoy están estos pobres en la periferia con otras condiciones más deplorables, ¿no? Con condiciones que han precarizado la vida en sí mismo, ¿no? Entonces, hay más para analizar, no se acaba.
Oye, y el nuevo aeropuerto, Oscar, el nuevo aeropuerto que, pues de alguna forma el gobierno federal está apostando porque se convierte también en un polo económico, ¿no? Nada más que, bueno, pues como dicen, ya pasó la fiesta del 21 de marzo y ahorita pues no hay como mucho ánimo que se vea por ahí, ¿no? En esa zona. Vamos a ver si es cierto que esa zona puede despuntar, ojalá sea así y se apoye en mucho sentido a la gente que vive en esta zona del Estado de México. Rodrigo Castillo, para ir cerrando, por favor. Pues mira, yo retomaría lo que dice Oscar, sí, hasta que no haya interés real por generar las condiciones que la gente de la periferia necesita para desarrollarse, no va a cambiar. Lo ven como clientelas y están alimentando a sus clientelas, ¿sí? Y efectivamente el crimen organizado, al no haber presencia del gobierno más que cada que hay elecciones, pues va llenando huecos, lo hemos hablado muchas veces, los vacíos se llenan. Si el gobierno no atiende a la gente, pues el crimen organizado lo hace y les da opciones de trabajo. Es trabajo para ellos. Entonces, si no rompemos esta idea, si no se hace algo a nivel de educación y cultura, de que delinquir no es un trabajo y no se les da opciones reales, no vamos a ver que esto mejore. Creo que es lamentable, pero no veo por dónde. Oye, y como bien dices, ¿no? Cuando el Estado pierde espacios, pues siempre va a llegar otro actor a rellenar esos espacios y a ofrecer de una u otra manera, pues un empleo, una cantidad específica de prebendas, ayuda, etcétera, etcétera, o redes, ¿no? En una buena medida, que también, bueno, pues son parte de una organización que a veces pues yo diría que a veces hasta más efectiva que la misma organización del mismo Estado. Así es que, bueno, pues vamos a estar muy al pendientes, amigos. Yo quisiera agradecerte muchísimo, Oscar, que hayas estado aquí con nosotros y reiterarte nuestra invitación para cualquier otro programa donde puedas ayudarnos y donde nos ayudes a plantear y a visualizar qué es lo que sucede en esta zona también, que está aquí a la vuelta, aquí a la vuelta de la ciudad y donde todos los días convivimos de manera, bueno, pues obligada en muchos sentidos, ¿no? Gente de la ciudad que trabaja en el Estado de México, gente del Estado que trabaja en la ciudad y que estamos aquí. Así es que, bueno, pues sin más, no me queda más que agradecerles a todos. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Que tengan un excelente día. Bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.